Un saludo cordial a todos los integrantes de la Escuela de Formación de Líderes y Lideresas de la Vicepresidencia. Hoy vamos a continuar con estos ciclos de conferencias que son complementarias a las clases presenciales que se están llevando en los 9 departamentos, con el título de 1492, El nacimiento de un tipo de ser humano y sociedad. En esta oportunidad contamos con el hermano filósofo Rafael Bautista Segales, que nos va a brindar la conferencia. Hermano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Listo, hermano, vamos a seguir, vamos a usar la siguiente dinámica. Tenemos tres preguntas que las vamos a desarrollar en 25 minutos aproximadamente cada una. Yo voy a leer la primera pregunta, ¿no? Que está también en el banner que hemos compartido, en el flyer que hemos compartido en la página de la vicepresidencia. Y usted va a tener 25 minutos, digamos, para responder y desarrollar. Posteriormente, a los 25 minutos, vamos a leer la siguiente pregunta, así hasta llegar a la tercera pregunta. Y al finalizar, vamos a recabar algunas preguntas, interrogantes de los participantes que están a nivel nacional en los 9 departamentos, viéndonos por Facebook Live y también por la plataforma virtual del Zoom. Y ahí vamos a traer un par de preguntas también para que usted les pueda resolver sus interrogantes que tengan los participantes. Así va a ser la dinámica, hermano. Su audio, hermano Rafael, está con el audio quitado, hermano Rafael. Ah, por favor, Ah, su audio. ¿Me Ahora sí. escucha bien ahora? Sí, te escuchamos. Y el problema es que la primera pregunta es una pregunta que supone una exposición muy, por lo menos, histórica del asunto. Así que ahí, en 25 minutos, no sé si pueda por lo menos abordar la introducción del tema. Bueno, intentaremos, ¿no, hermano? Hasta donde, hasta donde le alcance para desarrollar, para responder a la pregunta. Bueno, a ver, pueden empezar el asunto. Voy Ya, a hermano. acomodarme bien. Está bien, hermano. Le voy a hacer conocer también a los que están en Facebook Live. La pregunta es, ¿cómo se constituye la subjetividad del invasor y cuál es su relación con la modernidad? Esa sería la primera pregunta, hermano Rafael. Ya, quisiera hacer una introducción a esta pregunta porque, y haciendo un puente con la actualidad. La cuestión es, la frase común y corriente que se suele utilizar para hacer un decurso histórico es que la historia siempre la escriben los vencedores. Ahora, esa frase siempre se la usa, pero nunca se la reflexiona lo suficiente para entender qué significa aquello de que la historia siempre la escriben los vencedores. Y voy a ingresar en el tema haciendo la colación del por qué los golpistas insisten en que no hubo golpe, sino hubo fraude. Ahora, esto tiene una explicación psicoanalítica y tiene que ver tanto con la subjetividad del verdugo como con la subjetividad de la víctima. Al verdugo no le interesa que se sepa la verdad. Por eso tiene que reescribir la historia. Tiene que inventarse una narrativa en la cual él aparezca como inocente. Porque psicoanalíticamente se sabe que el ser humano tiene una estructura ética, que es capaz de experimentar alegría, placer y felicidad cuando algo está hecho bien o ligado a la idea moral de bondad. Pero el ser humano también puede experimentar problemas concienciales cuando sabe que algo ha hecho mal. Entonces necesita lavar y ocultar su culpabilidad de tal modo que aparezca ante sí mismo y ante la opinión pública como inocente. Es por eso que necesita reescribir la historia, necesita encubrir lo que ha pasado, para que no aparezca evidenciada su inmoralidad.
Entonces, por eso que el acontecimiento que hemos vivido el 2019 es un parangón para explicitar el por qué hoy en día está en boga aquella posición teórica también de que no hay que volver al pasado. El pasado está olvidado, el pasado está pasado. Es decir, la modernidad ha construido una idea de temporalidad en la cual el pasado está atrás, porque sabe que ese pasado es un juez. Y si volvemos al evento inicial donde se constituye la subjetividad del dominador, vamos a encontrar un hecho traumático. En psicoanálisis se dice lo siguiente: los traumas del presente son la acumulación de problemas no saldados del pasado. Entonces, en diferentes oportunidades hemos podido evidenciar cómo incluso hasta la juventud, y sobre todo la juventud, sí, eso hay que subrayarlo. La formación que reciben hoy en día la juventud hace hincapié en esta concepción de que no hay que volver al pasado. No hay que rememorar el pasado, más bien hay que olvidarlo. Es decir, hoy en día se publicita el relato de que el presente es el único que decide nuestra situación. Pero el presente es acumulación de pasado, y no acumulación de pasado como algo que está detrás, sino como algo que está presente, está pesando. En toda actividad, en toda praxis humana, el pasado es fundamental, porque desde el pasado es desde el cual se entiende el actuar del presente. No sé si se acuerdan esta frasecita que dice, la esperanza es una memoria que desea. Pero si la memoria no desea, porque está traumatizada, no produce futuro. Es decir, se invalida a sí misma. Por eso en psicoanálisis, cuando se intenta investigar el origen del trauma, la cuestión es simple, ¿no? Para superar el trauma hay que ir al origen del trauma. Ir al origen del trauma significa volver al acontecimiento inicial donde se ha originado el trauma. Ahora, por cuestiones, a ver, desde, y eso también la neurociencia puede aclarar esto, o las ciencias que estudian en la mente humana, el cerebro humano tiende o tiene alguna facultad que le inclina a olvidar los hechos malos. Y ahí es cuando el corazón se activa y reclama ese imperativo racional del olvido. Cuando el corazón reclama, porque el corazón es el primero que recibe, porque el corazón tiene más magnetismo y más electricidad que el cerebro. El corazón es el que recibe como primer motor conciencial de la corporalidad humana la experiencia que uno tiene. Entonces, una experiencia mala está, como quien dice, alojada en el corazón. Y si el cerebro no hace autoconciencia de aquel hecho, ese dolor permanece en el corazón. Y como el corazón no es posible de albergar semejante dolor, ese dolor se expande. Y ese dolor llega a inhibir las posibilidades de desarrollo emocional. Por eso que ahí el concepto Aymara Takechuima nos sirve mucho para decir el corazón no es un órgano fisiológico, es un campo electromagnético, porque el Takechuima no es el corazón como órgano, sino es la capacidad de irradiación electromagnética que posee el corazón. Entonces es el corazón el que le reclama a la capacidad racional que tiene el cerebro de dar cuenta de aquella experiencia que nos ha afectado. Entonces, volver al origen es volver al trauma. ¿Para qué? Para que sepamos qué realmente ha sucedido y por qué desde aquel evento hemos quedado, como quien dice, barrados, utilizando también un concepto psicoanalítico de Freud y también de Jacques Lacan. Entonces, tenemos que volver al 1492 porque la herida colonial tiene un horizonte.
si ustedes quieren, epistemológico, desde el cual podemos iniciar todo un decurso histórico que nos permite entender qué realmente nos ha pasado para que hoy en día, por ejemplo, hablemos de descolonización, para que iniciemos todo un proceso de desmontaje de esto que se llama racismo. A ver si tenemos tiempo para ahondar en el concepto, porque mucha gente confunde el racismo simplemente como la discriminación fenotípica del color de la piel. Eso es un efecto, eso no es el racismo en sí. El racismo es algo mucho más perverso y nefasto. Por eso esta introducción quiere subrayar el hecho de que necesitamos generar la sensibilidad necesaria para que uno mismo tome conciencia de que es necesario revisar el pasado para que el presente sea consciente de los problemas que están aconteciendo. Por ejemplo, el golpe que hemos sufrido del 2019 ha desatado el racismo de modos que creíamos superados y que sin embargo han mostrado que están más actualizados que nunca. Y ahí hemos visto cómo la clase media urbana, sobre todo, es el colchón de reclutamiento que posee la oligarquía en este país para desatar sus prejuicios. Y, por ejemplo, el juramento de superioridad que tienen sobre el indio. O sea, la oligarquía de este país puede negociar cualquier cosa, pero jamás va a negociar ese juramento de superioridad. Jamás va a permitir que el indio le trate como un igual. Porque la oligarquía se concibe a sí misma como superior. Y la única forma de sostener esa presunta superioridad es mantener al indio como inferior. Si el indio es capaz de superar esa condición, entonces la oligarquía está en problemas. Ahí se devela su carácter de élite inmerecida. Ahí la famosa meritocracia se viene al piso. Ahí su condición de élite cultural intelectual se viene al piso. Entonces, por eso, sobre todo para la víctima, es necesario hacer este examen psicoanalítico que en el campo que nos ocupa desborda es esto y tiene que ver con el examen histórico, pero no de la historia del vencedor, sino desmontar la historia del vencedor, desmontar la historia del victimario, desmontar la historia del verdugo y empezar a reconstruir la historia de la víctima. Porque como decíamos al principio, al conquistador, al verdugo, al dominador, no le interesa que se sepa la verdad. Lo único que busca es silenciar la voz del dominado de la víctima, de tal forma de que la conciencia del verdugo esté tranquila, no haya la acusación objetiva de lo que realmente ha producido. Ahora sabemos, no solamente científica, sino cultural, teológica, hasta mística, este asunto de que lo que realizan los seres humanos genéticamente es una información que se va heredando, que va constituyendo generaciones. Y esto produce lo que se llama también en lenguaje psicoanalítico el malestar cultural. Ahorita, más que de malestar cultural, estamos hablando nosotros de un malestar histórico, de un malestar civilizatorio. ¿Por qué se está viniendo abajo el mundo moderno occidental? ¿Por qué se está viniendo abajo su diseño geopolítico centro-periférico? ¿Por qué se está viniendo abajo todos los principios, los valores del sistema moderno capitalista occidental? ¿Por qué estamos ante una crisis que está poniendo en duda la posibilidad de la continuidad de la vida? Eso no es algo fortuito, no es algo casual, no es algo que tenga su origen en 1 año, 5 o 10 años atrás. Esto no tiene su origen en la crisis financiera del 2008 o en
cuando se desata la guerra contra el terrorismo desde el 2001. Tampoco es, qué sé yo, la aparición de los BRICS, de las potencias emergentes, desde el 2005-2006. Esto no tiene origen en las sucesivas crisis financieras que han acontecido, como la crisis tequila, la crisis tango, la crisis de los tigres del Asia, ni siquiera yendo a la primera crisis financiera del mundo moderno, la crisis de los tulipanes del siglo XVII. O sea, hay algo más detrás. Entonces, si quisiéramos hacer un examen histórico en regla, hay que ir al origen. Para auscultar un trauma, hay que ir al origen de todo. Entonces, haciendo esta necesaria introducción y generando también la posibilidad de que quien nos escucha pueda hacer el examen, en este sentido, psicoanalítico de sí mismo. Es decir, el malestar que todos sufrimos hoy en día no es individual, es social. Y más que social, es civilizatorio. Es decir, todos estamos mal. Y ahorita las espiritualidades de derecha, que también necesita el imperio y el sistema moderno occidental para seguir reafirmándose como lo único posible, necesitan pues de este argumento o de esta narrativa espiritual para seguir insistiendo que los valores y los principios de este mundo son los únicos posibles, los más humanos, los más racionales, los más verdaderos, etc. Pues necesita, otra vez, impactar la conciencia social con, por ejemplo, las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas provenientes de Estados Unidos son la respuesta a la teología de la liberación. Los izquierdistas hoy en día no saben hacer esta relación porque no tienen categorías teológicas, no saben leer la dimensión espiritual de la vida, y en eso han perdido mucho en todo el siglo XX, porque los pueblos, sobre todo latinoamericanos, son profundamente religiosos. Y si no entiende el político esta dimensión, pierde totalmente el contacto con su pueblo. Porque nuestros pueblos son profundamente espirituales y religiosos, sobre todo los pueblos indígenas. Para ellos la ceremonia no es un ornamento de la vida, para ellos la ceremonia es la vida misma. Y si uno no entiende eso, jamás va a poder conectarse con el pueblo. Y esto no quiere decir que explicitar el ámbito teológico o espiritual o religioso de la vida, que tampoco son lo mismo por si acaso, quiere decir que yo me convierta en un cura o un sacerdote o un pastor, no, sino tener conciencia de que ese ámbito es fundamental en la vida del ser humano. Si uno no entiende la dimensión religiosa, está perdido, no sabe y no conoce a su pueblo. Entonces, otra vez, volviendo a la cuestión esta, ¿por qué es necesario hacer este recurso histórico? Porque necesitamos volver al origen, porque los traumas del presente solo pueden ser auscultados desde la referencia del origen mismo que ha dado origen a los traumas presentes. Y esta narrativa actual que se lo creen muy facilito los jóvenes, que se creen también muy dueños de su pensamiento, eso les han hecho creer las redes sociales y todo el impacto de la cibernética actual, lo único que hacen es repetir eslogans, frases hechas, lugares comunes. Al mundo moderno le interesa demasiado que no se sepa la historia. Y aquí, por ejemplo, entrando en materia, hay un autor ruso que se llama Anatoly Fomenko, que tiene algo así como 8 o 10 volúmenes de una obra que se llama La Nueva Cronología, donde él se dedicó a establecer las fechas y su relación con los acontecimientos astrales, celestiales, etc. Y llega a la conclusión de que por lo menos 3 siglos, por lo menos, de la historia universal que nos han contado, no existen. Es decir, ni siquiera estamos en el 2021. Joseph Scaliger en el siglo XVI, que es un jesuita historiador,
Es uno, porque hay muchos, es uno de los que habrían falsificado la historia para beneficio del relato moderno. Ahora bien, volviendo a la frase inicial, si los vencedores hacen la historia, ¿por qué hoy en día quienes se pretenden críticos del sistema siguen haciendo referencia a la historia del vencedor? Por ponerles un ejemplo, los cataristas y los indianistas, cuando nos piden, qué sé yo, respuestas puristas de qué es el Ayllu o eh, qué es el Sumacamaña, etcétera, y cuando ellos nos hacen referencias a que hay que precisar de modo lingüístico el tema, el concepto, etcétera, ¿a quiénes se remiten para afirmar definiciones? A los diccionarios, por ejemplo, de Bertonio, de Ludovico Bertonio, del siglo XVII. Ahora, la pregunta es, ¿habrá escrito Ludovico Bertonio el diccionario de Aymara para conocernos o para dominarnos? O sea, porque también uno puede conocer algo para dominarlo. Ahora bien, si Bertonio hizo ese diccionario para conocernos, para dominarnos, ¿será válido aceptar las definiciones que están en su diccionario? Esa es una buena pregunta que debería hacerse cualquier antropólogo, lingüista, historiador aymara. Pero nunca se hacen esa pregunta. Creen el diccionario de Bertonio como si fuese una Biblia. Del mismo modo, los historiadores, cuando incluso con el ropaje aymara, quechua, andino, amazónico, etcétera, se ponen a hacer una referencia historiográfica de los movimientos populares y se remiten a esta historia que ha hecho el vencedor, se están metiendo autogol. O sea, ni siquiera se han puesto a pensar que no es solamente que el vencedor necesita contar una historia acomodada a sus intereses, sino que el mismo concepto de historia, el mismo concepto de tiempo y de temporalidad, lo ha acuñado el vencedor. Y si yo quisiera contar otra historia, tendría también que ponerme a pensar que esa otra historia necesita un nuevo concepto de historia, que no provenga del vencedor. Y ese concepto de historia necesita un nuevo concepto de tiempo, y a su vez de temporalidad. Entonces, si se dan cuenta, no es fácil la cuestión, o sea, no es como voy a contar a mi modo lo que me conviene porque el dominador también ha hecho lo mismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de la ciencia histórica, tenemos que ir un poco más serios, porque si no, el dominador se nos ríe en nuestra cara. Por eso mucha gente no sabe valorar el trabajo que hacemos quienes nos dedicamos a la filosofía o a la epistemología o a la ciencia en sentido estricto, nunca valoran porque nunca han hecho ese ejercicio, nunca se han puesto a pensar qué significaría transformar el concepto de historia, qué significaría cambiar el concepto de mundo, de realidad. Como nunca lo hacen, piensan que es algo fácil. Y sin embargo, siempre se están remitiendo a los mismos conceptos, a las mismas definiciones, a la misma nomenclatura que hace el dominador y creen que eso es legítimo cuando quieren originar un pensamiento aymara, indianista, catarista y no sé qué otras cosas más. Pero la cuestión no es tan simple. Y es por eso que siempre decimos, ¿no? A la hora de hablar de descolonización tenemos que hacer toda una exposición inicial que se lleva casi la mayor parte del tiempo, solo para limpiar los prejuicios que se han tejido en torno al concepto. Entonces, esto a manera de introducción, quisiera subrayar lo siguiente. ¿Por qué es necesario volver al origen? ¿Cuál es el origen del mundo moderno? El origen del mundo moderno no es como dicen los modernos. Los modernos creen que el origen está en el Renacimiento, está en
la Revolución Francesa, en el parlamentarismo inglés, en la Ilustración. No, o sea, esos hechos intraeuropeos no hubiesen significado nada si Europa hubiese seguido siendo una periferia mundial, despreciada además por no solamente romanos, griegos, sino también por el mundo musulmán, que eran básicamente los que controlaban el comercio hasta el siglo XVI, desde lo que hoy se llama España, porque España no existía como concepto geopolítico hasta 1492. Controlaban el comercio desde la península ibérica hasta en las Filipinas, hasta la isla Mindanao en las Filipinas. Pues imagínense, casi 3/4 partes del planeta controlaban los árabes, los musulmanes, los cuales veían a los europeos como gente atrasada. Europa nunca tuvo las condiciones para despegar un desarrollo económico, cultural, político hasta la conquista del Nuevo Mundo. Entonces, esos acontecimientos, ya sea el Renacimiento, la Ilustración, el siglo de las luces, el parlamentarismo inglés, la Revolución Francesa, etcétera, nunca hubiesen tenido relevancia si Europa seguía siendo una triste periferia del mundo musulmán. ¿Por qué tienen relevancia mundial? Porque gracias a la conquista, al saqueo y al despojo del Nuevo Mundo, es que Europa reúne las condiciones económico-materiales para desarrollarse en todos los ámbitos posibles. Y ese acontecimiento no es un acontecimiento, si ustedes quieren, romántico, como nos pretenden hacer creer los que insisten en la idea del encuentro de dos mundos, ¿no? Como si la princesa Pocahontas de la nación de los Duwamish se hubiese enamorado del capitán Schmidt, etcétera, que hasta eso es falso, ¿no? No, ha sido un acontecimiento traumático. Solo en el primer siglo, dice Charles Mann, un escritor, un antropólogo norteamericano, y otros más, que llegan a la cuantificación de los 100 millones de gentes que solo el primer siglo habría costado el despojo sistemático de la riqueza del Nuevo Mundo para alimentar esas pretensiones que Europa estaba desatando una vez que puede tener la base material para impulsarse de modo global. Entonces, todo eso es historia, porque cuando ingresamos a las universidades solemos empezar a repetir definiciones de conceptos que creemos que son abstractos, es decir, universales. Y nunca nos damos a la tarea de investigar el contenido de realidad de esos conceptos. Todos los conceptos que estudiamos en las universidades provienen de los países imperiales y el contenido de realidad que contienen esos conceptos son las realidades histórico-político-culturales de esos países, de nadie más. Y creemos que eso es universal. Entonces, tenemos que hacer esta revisión histórica para desmontar ese tipo de contenidos de realidad que alimentan a las definiciones conceptuales para mostrar su particularidad, su contenido además de proyecto de vida histórico-político que han ido produciendo esos conceptos. O sea, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos han desarrollado teorías, ciencia, filosofías para dominarlos. Y cuando nos ponemos a desmontar epistemológicamente el contenido de todos los conceptos y categorías que están presentes en la ciencia y en la filosofía modernas de estos 4 países, por ejemplo, podemos mostrar que ahí está contenido un proyecto exclusivo de dominación exponencial, de carácter infinito. O sea, por eso se llama dominación exponencial. Quieren controlar, dominar todo. Y eso ya indica el carácter soberbio de ese tipo de conocimiento. Porque no se puede controlar todo, no se puede dominar todo. Es imposible eso. Pero el afán imperialista significa eso. La dominación exponencial. Es decir, querer dominar todo, incluso el infinito. Y para mostrar eso, tendríamos que hacer también otra historia, como el individuo moderno se autopostula, como lo que dice Hegel en su Ciencia de la Lógica, el absolute subject, es el sujeto absoluto, que ha tomado
el sitio de Dios, se ha deificado, se ha autoconcebido como Dios mismo, como el ojo de Dios, y desde ahí ha pretendido ya no hacer al hombre imagen y semejanza suya, sino a Dios quiere hacer imagen y semejanza suya. Por eso podemos ahora decir, ¿no? Detrás de la política moderna hay una teología fetichista. Y esa teología fetichista ha sustituido a Dios, o sea, al famoso Dios de la vida, que todavía estaba presente en cierta teología medieval, lo ha sustituido por los fetiches, por los dioses terrestres, que son el capital y el mercado. Y eso los economistas no saben, ni los políticos, ni los cientistas políticos, ni los cientistas en general, ni los filósofos eurocéntricos, no saben eso. ¿Por qué? Porque una vez que ha formalizado y secularizado su discurso teológico la modernidad, entonces ha generado el gran relato de que la teología está superada, cuando no, la teología moderna estaba implícitamente diseminada en todo su campo epistemático, cognitivo, de ciencia y filosofía, y que posteriormente quienes han aprendido esa ciencia y filosofía ya no ven eso. Creen que todo lo que dice la ciencia es científico, o lo que dice la filosofía es filosófico, cuando es la formalización de estos prejuicios modernos que la teología moderna ha generado con sus grandes narrativas. Y eso también sería motivo de otra exposición histórica para mostrar cómo, para ser necesaria la economía, tiene que haber una inversión de los valores que lo hace una ética. Y esa ética necesita una teología. Y eso lo hizo la Reforma Protestante, siglo XVI. Entonces ahí también tendríamos que detenernos, pero esta pequeña introducción simplemente que nos sirva para mostrar la importancia de hacer un decurso histórico, volver al origen para desde ahí establecer por qué es necesario hacer esto, para que los traumas del presente se los pueda auscultar en su horizonte máximo de inteligibilidad. Es decir, volver al inicio del asunto, volver al origen del trauma, para que desde ahí se nos sea posible evidenciar de mejor modo los problemas del presente que estamos atravesando y enfrentando hoy en día como humanidad. Bueno, eso como introducción. Entonces podemos ingresar a las preguntas para hacer un poquito más dinámico esto. Bueno, hermano, sí, vamos a continuar con la siguiente pregunta, hermano, que es el encuentro de dos mundos o violencia y encubrimiento del otro. Lo ponemos como interrogante, ¿no? Si efectivamente existió este encuentro, porque recordemos que España sigue festejando el Día de la Hispanidad y ellos festejan como si fuera un encuentro, un descubrimiento y todo lo que nos van diciendo desde la escuela, hermano. Entonces, esta es la pregunta. ¿Encuentro de dos mundos o violencia y encubrimiento del otro? Esa sería, hermano. En el libro que la escuela se ha propuesto como base de inicio de la formación integral de esta escuela para la vida, en 1492, Dussel se dedica a establecer eh, de modo propedéutico, o sea, el ingreso a la temática, de enfrentar los relatos que se han ido tejiendo en torno al acontecimiento del 1492. Él les llama las figuras, ¿no? Las Gestalt en alemán. Una de esas figuras que postula el dominador, en este caso el conquistador, o el discurso imperialista, ¿no? Utilizando también un concepto que lo maneja Ramón Grossfogel, ¿no? El imperialismo españolista, ¿no? O sea, esa nostalgia de la España imperial, hoy en día todavía tiene la pretensión de seguir fundándose en un relato inexistente, falso,
para cobrar legitimidad ante el descalabro del mundo europeo. Es decir, cuando algo se está viniendo abajo, ¿qué es lo primero que se hace? Es defender los valores y los principios de ese mundo que se está viniendo abajo. Porque un mundo no está hecho solo con cosas materiales, ¿no? Digamos, con una institución no está hecha solamente con piedras, cemento, ladrillos, etcétera. No, también está hecho con conceptos y categorías. Un mundo, con mayor razón, está hecho con principios, está hecho con valores, con creencias. Porque un mundo es básicamente un sistema coherente en sí mismo. Y esta coherencia no es una coherencia fortuita, es una coherencia sistémica. Entonces, en esta coherencia sistémica, lo que se concibe como pilares que sostienen esa coherencia sistémica son los principios, los valores y las creencias de ese mundo. Es decir, un mundo es un mundo de sentido. Un mundo de sentido quiere decir, este mundo tiene sentido. Tiene sentido desde esos principios, desde esos valores, desde esas creencias. Ahora, esas creencias, valores, principios, se van formalizando en conceptos y categorías. Esos conceptos y categorías dan origen a las instituciones. Esas instituciones viabilizan aquel proyecto, aquella forma de vida que contiene esos principios, valores, creencias, que van siendo la cimentación de ese mundo institucional como objetividad reinante que hace posible el desarrollo de ese proyecto de vida. Ahora lo que estamos viendo es el desmoronamiento de todo eso, o sea, como fenómeno implosivo. No es todavía algo que desde afuera está destruyendo el sistema mundo moderno, sino que se está desmoronando desde adentro. Por eso se dice, ¿no? Los imperios son tan poderosos, son tan fuertes, que no siempre, y esto la historia nos puede mostrar, no suelen acabar por un ataque externo, sino por desmoronamiento interno. Y todo empieza con un desmoronamiento moral y ético de ese propio mundo, de ese propio sistema. Y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, por eso que hoy en día ya está como que siendo no creíble ya la apelación que hace el mundo en su ímpetu terminal de reconstitución de ese propio mundo, inclinándose o más bien dando lugar o citando, reelaborando de modo insistente esas grandes narrativas que tuvo que generar al principio de ese mundo para darle legitimidad a ese mundo. Y por eso vamos a ver cómo episodios que parecen anécdotas, ¿no? Como esto de que la alcaldesa, creo que era de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en Nueva York, se puso a decir que el nuevo terrorismo de hoy en día son los indianistas, o sea, son los indígenas. Los nuevos terroristas y los nuevos indígenas, porque según ella, estarían desvalorizando los logros de la civilización que llevó a Europa para que nosotros, ¿no? Los americanos nos civilicemos. Es decir, según ella, porque ella no es ella, en política nadie es solo el individuo, uno es lo que representa. En política, en filosofía, en ciencia, uno es la encarnación de categorías políticas, categorías ontológicas. Entonces, cuando se hace la crítica aquí, no se está haciendo la crítica a las personas, por si acaso, se está haciendo la crítica a los conceptos y categorías que encarnan los actores. Entonces, cuando esta alcaldesa dice eso, quien habla no es ella, está hablando del sistema en decadencia desde su boca. Lo mismo acá, los golpistas, por ejemplo, ¿qué dicen? ¿No? Buscan reconciliación, o sea, buscan otra vuelta, el olvido ante la masacre que han producido.
Por eso nuestro vicepresidente, el Gilata David, él no habla de reconciliación, él habla de reencuentro del pueblo consigo mismo. Porque nos han hecho creer que las hordas fascistas delincuenciales que en motocicletas venían a intimidar al verdadero pueblo, se han autodenominado como pueblo. Por eso también es menester de la teoría política establecer y definir muy bien qué es lo que vamos a entender como pueblo desde la perspectiva nacional popular o plurinacional popular, yendo más allá de René Zabaleta. Por eso que las narrativas son sumamente importantes a la hora de establecer qué tipo de política yo adopto, porque en definitiva estoy siempre en esta disyuntiva. ¿A quién le creo? ¿Qué tipo de narrativa sostiene mi argumento político? Si yo me digo izquierdista, si yo me digo revolucionario, pero admito la narrativa imperial, por ejemplo, que me dice, hubo fraude, que Evo Morales se quería prorrogar en el poder, o sea, si crees esas ficciones como el argumento y la justificación del golpe que ha producido genocidio y masacres, mi intención revolucionaria se ha traicionado a sí misma, porque le he creído a la narrativa imperial, a la narrativa que utilizan los fascistas, la oligarquía, y la derecha boliviana en este caso, como aquel horizonte de sentido que le sirve para justificar las barbaridades que han hecho. Y si un revolucionario admite esa narrativa como la verídica, está traicionándose a sí mismo. Por eso decimos, ¿no? Un izquierdista, marxista, anarquista, aunque se diga decolonial, feminista y revolucionario, que siga creyéndose las narrativas imperiales, las narrativas modernas, las narrativas eurocéntricas, está traicionando su propia posición emancipatoria. Y la prueba de ello es que quienes han justificado el golpe del 2019 desde posiciones supuestamente emancipatorias, lo único que han demostrado es que no saben en qué mundo están. Y por eso siguen fundando y cimentando sus discursos supuestamente revolucionarios en las narrativas imperiales modernas y eurocéntricas. El encuentro de dos mundos forma parte de la narrativa moderna para encubrir el genocidio, la conquista, el despojo sistemático que ha producido Europa con la primera mediación que fue España, para hacer de Europa el primer centro global de irradiación de un proyecto de vida que se ha venido a denominar modernidad y que constituye básicamente la negación de cualquier otra alternativa, de cualquier otra forma de vida, de cualquier otra cultura o civilización que no sea la estrictamente moderna occidental. Es decir, la modernidad despreció y desprecia cualquier otra posibilidad humana que no sea aquello que se fundamente en su propia perspectiva, en su propia visión, en su propio horizonte de expectativa. Ahora es curioso, ¿no? Cuando hoy en día se habla mucho de dialéctica, y quienes hablan de dialéctica ni siquiera saben lo que es la dialéctica, como son los marxistas. Dialécticamente se podría hacer un diálogo exquisito entre, por ejemplo, la obra de Marx y este líder taíno, Atuey, o incluso en el propio líder indígena de los Duwamish, cuando el gobernador de Oregon, o en este caso del estado de Washington, de Seattle, del jefe Seattle, cuando él decía lo siguiente: si queremos entender por qué el hombre blanco hace lo que hace, por qué
¿Por qué roba? ¿Por qué toma las cosas sin pedir permiso? ¿Por qué mata y asesina como lo hace? Para saber por qué hace todo lo que hace, tenemos que meternos a sus sueños. Porque en sus sueños vamos a descubrir a qué tipo de dioses rinde culto. Un sabio maorí de Nueva Zelanda decía, si quieres conocer a tu enemigo, conoce a sus dioses. ¿Y qué dice Marx? Para hacer esta colación y también para un poco, no refrendar, sino un poco para poner en su sitio aquellas críticas también de algunos fundamentalistas aymaras que dicen hay que sacar de nuestra cabeza a Cristo, a Marx, etcétera. Cuando nuestro vicepresidente habla de la Huipala y dice, el arco iris no es aymara, el arco iris no es quechua, no es guaraní, etcétera. La Huipala tampoco. La Huipala representa la lucha de los pueblos. Y está diciendo eso porque él dice, es parte de la cultura de la vida. Y la cultura de la vida no es patrimonio de este grupito o este otro grupito, es patrimonio de los pueblos. Por eso nosotros no podemos encerrarnos en nuestras cuatro paredes y creer que el ombligo nuestro es la imagen del mundo. Tenemos que abrirnos al mundo. Tenemos también que aprender de otras culturas, pero ya no bajo la mediación eurocéntrica, creyendo que todo lo mejor viene de Europa, Estados Unidos. No, hay que ponerlos también en su lugar ellos. Pero eso no quiere decir cerrarnos al mundo. Tenemos que aprender también de lo mejor que ha producido el mundo, desde lo que han producido los pueblos asiáticos, africanos, los indios de Norteamérica, los africanos, etcétera. Y también tenemos que la necesidad de dialogar con lo mejor del pensamiento crítico, que también ha sido Europa o Estados Unidos, que no necesariamente eurocéntrico, porque aquí también hay que hacer la siguiente mención. Eurocéntrico no quiere decir aquello que viene de Europa o Estados Unidos. Y esa es una, ¿qué se dice esto? Esa es una confusión que mucha gente tiene al respecto. Eurocéntrico no quiere decir lo que nace en Europa, no. Eurocéntrico quiere decir que es la creencia que dice que solo lo que viene de Europa es válido, es racional, es verdadero y es universal. Y eso es falso. Todo conocimiento es siempre local. Todo conocimiento tiene pretensión universal, sí, pero primeramente es local. Entonces, cuando el pensamiento europeo cree que por el solo hecho de pensar se ha hecho universal, está produciendo una soberbia al interior de sus propias pretensiones. El pensamiento europeo es tan local como el africano, como el australiano, como el centroamericano, como el boliviano, etc. Pero todos tenemos pretensión universal porque en última instancia todos pensamos lo humano, la condición humana. Ahora, ¿cuál es el modo de afirmar que este conocimiento es más universal que el otro? Por medio de la argumentación, no por medio de la imposición ni de la violencia. Europa primero manda sus ejércitos para destruir a los pensadores de la periferia mundial o del tercer mundo, como llaman, para hacernos creer que no tenemos pensadores. Porque cuando vino la conquista del Nuevo Mundo, ¿qué hicieron? Primero hicieron genocidio. Ese genocidio lo ocultaron con el famoso encuentro de dos mundos. No hubo encuentro. Y ahorita vamos a pormenorizar aquello. Pero después produjeron epistemicidio, para hacernos creer que los nuestros no pensaban, que eran bestias, que eran salvajes, etc. Y hasta el día de hoy sigue ese argumento. ¿Qué nos llamaron a nosotros los golpistas? Salvajes, lo mismo. O sea, el mismo discurso sigue funcionando. Pues esa es la soberbia eurocéntrica que nos hace creer que lo único bueno, verdadero, racional, universal proviene de Europa y Estados Unidos. Porque Estados Unidos es una extensión de Europa. Es Inglaterra extendida hacia el Nuevo Mundo nada más. Entonces, este tipo de figuritas narrativas, como el encuentro, forman parte del gran relato, del gran metarécit, dicen los franceses, o los big words, como dicen los gringos. Son esas grandes narrativas que necesita el mundo moderno para autojustificarse, para decirnos que ellos son superiores y nosotros inferiores,
y que gracias a ellos nos civilizamos. Les voy a leer una cita de Ginés de Sepúlveda para ver cómo el primer argumento que hasta el día de hoy sostiene la ciencia y la filosofía modernas, y no es algo que solo esté presente en las ciencias sociales o humanas. La biología es producto de esta visión racista del mundo y la humanidad. Ginés de Sepúlveda es uno de los justificadores de la conquista. En 1550 se enfrenta en las conferencias de Valladolid con Bartolomé de las Casas y escribe un texto que se llama De la justa causa de la guerra de la conquista, imagínense, de la justa causa. Fíjense lo que dice Ginés de Sepúlveda sobre nosotros, sobre nuestros ancestros. Cito: con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo, los cuales, en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos, son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, como gentes crueles e inhumanos a muy mansos, exageradamente intemperantes a moderados. Finalmente estoy por decir cuanto los monos a los hombres. ¿Ve? Aquí está, en ciernes, hasta la teoría de la evolución. Pues aquí Ginés de Sepúlveda está dando el primer argumento de justificación de la conquista para que no aparezca como genocidio, para que no aparezca como epistemicidio, para que no aparezca como biocidio, para que no aparezca como guerra. Desde Ginés de Sepúlveda, y esto es algo que necesita el conquistador para lavar su conciencia, la víctima no puede ser víctima, no puede ser humano. Y volviendo al 2019, al golpe, los motoqueros, los pititas, etcétera, que tenían en su mente de que los de Sencate eran salvajes, en última instancia estaban diciendo, si son salvajes merecen morir, merecen ser acribillados por el ejército. Y esa es la misma narrativa que utiliza el imperio para inventarse guerras para seguir dominando. Imagínense el 2001, se inventaron en el autoatentado de las Torres Gemelas al terrorista. Es decir, según ellos, hubieron Mohamed Atta y demás, tomaron por asalto los aviones Boeing que partían de Boston, del aeropuerto Logan de Boston, rumbo a la costa este, pero que se desvían porque supuestamente los terroristas habían tomado por asalto el avión. Ahora bien, el argumento, ¿no? Curiosamente revienta el avión en una de las torres, el avión se hace trizas. Una de las torres se hace trizas, primeramente, ¿no? Y este avión que supuestamente transportaba a los terroristas Mohamed Atta y compañía, un avión que se ha hecho trizas, sin embargo, se encuentran los pasaportes de todos los terroristas. ¿Qué les parece? Es más, hasta el día de hoy, no se sabe la lista de todos los pasajeros que subieron en ese avión. Pero, sin embargo, se recontraafirmó de que ahí estaban terroristas bajo el mando de Mohamed Atta en el primer avión que se estrelló a una de las Torres Gemelas. Y de ahí se inventaron al terrorista, al Osama Bin Laden, y contra el cual Estados Unidos y el famoso mundo libre cobró venganza de los 5.000 muertos ahí que hubo en las Torres Gemelas, cobraron la vida de 1 millón de muertos en Irak, en Afganistán, etcétera. Es el mismo argumento. Y este argumento proviene del 1550, boca de Ginés de Sepúlveda. No ha cambiado el argumento. Se ha sofisticado, se ha formalizado, ha tenido variantes, pero es el mismo. Vuelvo a decir, con perfecto derecho, es un argumento jurídico ya. Los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros.
¿Por qué? Porque estos bárbaros, dice, son inferiores a los españoles. Ahora, y aquí también sería bueno también que, sobre todo, ¿no? Hay un feminismo liberal también que ha sido ya cuestionado por otro tipo de feminismo, lo cual es saludable, porque también hay un feminismo blanco. Y ojo, lo blanco aquí no es color de piel, lo blanco es una categoría ontológica, es decir, una forma de pensar. El mismo Fausto Reinaga decía, ¿no? La razón tiene color. A eso nos referimos cuando decimos lo blanco como categoría ontológica. Entonces, aquí sería bueno decir, aquí están las tres explotaciones básicas, que primero es perdón, las tres relaciones de dominación que nacen en el mundo moderno bajo bajo otro acento, mucho más sofisticado y complejizado que lo que había conocido la humanidad antes. Pues es necesario también subrayar la diferencia epistemológica entre el concepto de colonialismo y el concepto de colonialidad. No son lo mismo. A ver si después volvemos a esto. Dice, estos bárbaros son en prudencia, ingenio y en todo género de virtudes y humanos sentimientos. Aquí está toda una moral, toda una ética expuesta, inhumana contra los indios para afirmar su inferioridad. Son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos. Ese es el argumento de la dominación pedagógica. Como las mujeres a los varones, dominación erótica. Como gentes crueles e inhumanos a muy mansos. O sea, los españoles eran muy mansos, sin embargo, eran los que estaban produciendo el genocidio en el primer siglo, 100 millones de gentes, y nunca ha cesado ese genocidio hasta el día de hoy. Hemos visto cuánta gente murió en el golpe con los mismos argumentos. Y eso, que me vengan a decir que han muerto solo 36, han muerto más. Porque que los niños hayan visto morir a su padre, a su madre, o los padres a sus hijos, déjenme decir, esas experiencias son como si uno muriese en vida. Y eso las estadísticas de los defensores de derechos humanos no cuentan. Ni los defensores del pueblo, ni otro tipo de instancias. Por eso este argumento funciona hasta el día de hoy y está metido no en las competencias racionales, sino en aquello que funda a la racionalidad misma, es decir, en el sistema de creencias, en el sistema de valores, que esté en el nivel ético, mítico, simbólico de las personas. Por eso, uno le puede demostrar a los racistas científicamente que el racismo no tiene sentido y siguen siendo racistas. Por eso que hay que distinguir también. No es posible argumentar contra el escéptico, pero se le puede demostrar que induce en una autocontradicción performativa. ¿Por qué? Porque el escéptico es el que no cree en nada, pero sin embargo, cuando entra a discutir, tiene que creer en algo. Por lo menos tiene que creer de que esa discusión va a ser una discusión de argumentos. Pero lo más difícil es discutir con un cínico. Y ahí tiene que ser otro tipo de estrategia, no son lo mismo. Por eso también se abren diferentes frentes de acción a la hora de generar praxis política. Pero ese es motivo de otra charla, donde tenga que insistirse en la cuestión de qué tipo de praxis se puede desarrollar ante diferentes actores que enfrentamos. Si es el cínico o si es el escéptico, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya están mencionadas las tres relaciones de dominación. Primero, la económica política, por eso hay una ciencia que se llama economía política. La pedagógica, o sea, los inferiores son los niños y los superiores los adultos. Eso está diciendo Ginés de Sepúlveda. Después está diciendo que las mujeres son inferiores y los superiores son los varones. La dominación erótica y posterior. Por eso que sería bueno
que también en el feminismo comunitario se haga un examen histórico al respecto para que también desde aquí como novedad pueda introducirse la temática de que el patriarcado es apenas una forma cultural a lo que nos enfrentamos como ese machismo androcéntrico. Es algo mucho más nefasto, perverso, que el simple complejo cultural patriarcal que frente a aquello que ha producido el mundo moderno, como el ego mismo, o sea, como la entronización de la persona, del ser humano, en términos de ego maximizado, es algo mucho más complejo. Y que aducir esto de una forma cultural es no haber captado la dimensión del asunto. Entonces, volviendo y cerrando esta cuestión, ven cómo esto se nos abre un montón de líneas de trabajo, de líneas de investigación que es necesario enfrentarlas y asumirlas para ir desmontando completamente el tipo de subjetividad que ha producido la conquista, que ha producido un mundo, pero ha producido también al impulsor de ese mundo, la subjetividad moderna que impulsa al mundo moderno y su economía al capitalismo. O sea, es una tarea que necesita un tipo de acompañamiento racional sumamente también complejo ante la complejidad misma del asunto. Por estamos diciendo, las narrativas que han producido para encubrir lo que realmente ha producido la modernidad para entronizarse como un proyecto de vida que ha pretendido ser legítimo, válido, universal en sí mismo, etcétera, tiene que ser desmontado para que se nos caiga como una cortina que se nos caiga de nuestra propia expectativa, aquella visión todavía que hasta nosotros como víctimas de ese proyecto tenemos, ¿no? Porque creemos que modernizarse es sinónimo de progreso en la vida, de beneficio, de estar bien, etc. Y no sabemos en el fondo que la modernidad es el proyecto de vida que nos ha aniquilado como pueblo, como cultura, como civilización. Y continuamente produce la experiencia, el tránsito, el pasaje de autonegación que la modernidad necesita para convertirnos en entes funcionales, sacrificables a los nuevos fetiches modernos que hoy en día está llegando al punto de hacernos creer que la humanidad es prescindible. Y a ver si en los cursos de formación también se abre la posibilidad de empezar a ver las consecuencias que ha de tener en nuestra vida la implantación, así como quien dice, ruda y hasta grosera sobre la vida humana, de la inteligencia artificial, del paradigma postindustrial transhumanista, de hacernos creer que la humanidad es prescindible, estaríamos llegando al punto en el cual nosotros mismos estaríamos justificando nuestra propia eliminación. Y eso es algo que necesitamos advertir y enfrentar como una de las posibilidades que pueden aparecer si es que un nuevo ordenamiento mundial tiene como criterios el horizonte de expectativas de los ricos del mundo, es decir, de los únicos que festejan y insisten en la modernidad como proyecto de vida. Entonces, el encuentro de dos mundos es una de las narrativas que le sirve a la pretensión imperial para seguir autojustificándose, para que nosotros las víctimas creamos una historia que ha sido prescrita para encubrir lo que realmente ha sucedido, para hacernos creer que en efecto somos inferiores y el encuentro, entre comillas, nos favoreció. Es decir, estaríamos admitiendo nosotros, como es el librito de Etienne Laboitier, estaríamos aduciendo nuestra servidumbre de carácter voluntario. Ese librito se llama El discurso de la servidumbre voluntaria. O sea, nosotros mismos estaríamos afirmando y admitiendo que fue bueno que nos dominasen.
Pues alguna gente incluso se pone a especular sobre, no fue bueno que nos dominasen los españoles, hubiese sido mejor que nos dominasen los ingleses, tipo de estupideces que se ponen a discutir, hay veces hasta en televisión, ¿no? Entonces, estas retóricas solo son parte de la gran narrativa que necesita el mundo moderno para encubrir lo que realmente ha sucedido y para que en nosotros no aparezca la necesidad de revisión histórica y de desmontaje de estos relatos y narrativas que requiere el mundo moderno para autojustificarse. Y, bueno, a ver, a la otra pregunta, porque necesitamos introducir la cuestión del otro. Pero un ratito tomaré líquido. A ver si hacen la otra pregunta. Bueno, hermano, vamos a continuar con la última pregunta de acá de lo que habíamos concordado. Para esta pregunta, hermano, va a tener 10 minutos, porque después tenemos una pregunta más, que es de los que nos están observando. ¿Cómo y cuándo surge el racismo y cuáles son los fundamentos del otro? Esa es la pregunta. Y después continuamos con la última pregunta que surgió, ¿no? Que igual está buena. Dale, hermano. Ok. Bueno, como decíamos, el racismo no es o no se puede definir como la discriminación fenotípica, es decir, como el desprecio al color del diferente. Eso es básicamente la consecuencia o los efectos de algo mucho más grande. ¿Cómo definimos el racismo nosotros? El racismo es la clasificación antropológica de la humanidad que necesita la modernidad para instalar la narrativa de que hay hombres superiores y hay inferiores. Como he leído el argumento de Ginés, es fundamental hacer desaparecer a la víctima de la conciencia del dominador e incluso de la conciencia de la víctima para que aparezca el despojo, el robo y el saqueo como acto civilizatorio. Y esto es lo que se va a formalizar como ciencia y filosofía hasta el remate final que ha de tener el eurocentrismo en boca, por ejemplo, de Hegel. Entonces, cuando decimos la modernidad necesita de narrativas, porque hemos dicho, un mundo no es solamente un mundo hecho de instituciones o de una objetividad práctica, ¿no? También requiere producir su subjetividad, es decir, necesita producir al sujeto que va a impulsar esa forma de vida, necesita producir actores, impulsores de aquello. Es decir, lo más objetivo de la realidad es la subjetividad, porque en la subjetividad se encarna los principios y los valores del mundo objetivo. Y si yo encarno esos principios y valores, entonces yo impulso lo objetivo de la realidad. Por eso que muchas veces dicen, ¿no? El mundo es un estado de conciencia y si mi conciencia sigue en correspondencia con el mundo, aunque el mundo se esté viniendo abajo, mi conciencia le está transfiriendo en la creencia que tengo de ese mundo, en la aceptación que tengo de ese mundo, estoy transfiriendo energéticamente fuerza para que ese mundo siga en pie. Entonces, esa clasificación antropológica necesita el mundo moderno para autojustificarse a sí misma y para naturalizar las relaciones de dominación que está produciendo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando desaparece la víctima, porque se lo ha inferiorizado, se ha dicho no es ser humano y por lo tanto no tiene alma, por lo tanto el dominador no tiene por qué sentir dolor o pena por lo que le está haciendo a la víctima, se está diciendo en última instancia que las relaciones de dominación o el poder y la dominación no son producto histórico, sino son, si ustedes quieren, hasta una maldición divina. Es decir, Dios mismo ha querido que nosotros seamos inferiores o que nosotros seamos pobres o atrasados. Ese es un argumento
que no tiene ningún tipo de sostén racional. Por eso requiere de narrativas míticas, ideológicas. El racismo es una gran narrativa como clasificación antropológica de la humanidad, es un gran mito ideológico que ha producido en la conciencia del dominador y luego del dominado la creencia de que la dominación en última instancia es buena. ¿Por qué? Porque gracias a la dominación nos habríamos civilizado. ¿Se dan cuenta? O sea, es un argumento perverso. Es un círculo vicioso, como el discurso del desarrollo, ¿no? ¿Por qué somos pobres? Porque no nos desarrollamos. ¿Por qué no nos desarrollamos? Porque somos atrasados. Ese es un argumento de círculo vicioso que no aterriza en lo histórico de la realidad para demostrar que el desarrollo necesita producir subdesarrollo para desarrollar al centro desarrollado. O sea, Europa y Estados Unidos necesitaron siempre que nuestros pueblos nunca hagan uso efectivo de sus propias riquezas para que ellos puedan usufructuar todas nuestras riquezas en beneficio de ellos. Y nos hicieron creer el cuento de que ellos se desarrollan porque son superiores y nosotros no porque somos inferiores, cuando ellos producen el subdesarrollo como garantía del desarrollo del centro del mundo. Es lo mismo cuando el capitalista ingenuo, el empresario moderno ingenuo, cree que cuando ve pobres fuera de su fábrica y les ofrece trabajo, cree que les está haciendo un beneficio. Y para la mentalidad burguesa del capitalista, el dar trabajo para él es como un acto piadoso, pero nunca se pone a pensar de dónde han aparecido esos pobres. O sea, históricamente se puede mostrar que el capitalismo necesita producir miserables para que estos miserables se vendan a cualquier precio, para que oferten su trabajo al empresario, al capitalista, de tal modo de que en esa relación desigual inequitativa, que la ley hace aparecer como igualdad formal, porque ambos firman un contrato, el capitalista cree que está haciendo un favor. Pero nunca se pregunta de dónde aparecieron estos pobres. Entonces, haciendo otra vez historia, nosotros podemos decir, estos miserables, estos pobres, nunca fueron primero miserables. Se produjo su miseria, se produjo su pobreza para el beneficio del capital. Es decir, el capital necesita destruir la dignidad humana, necesita destruir los componentes de solidaridad, de vida comunitaria, y empieza arrebatándoles. Por ejemplo, en Inglaterra sucede esto y en los demás diversos países, en Europa. Arrebatándoles la tierra. El campesino necesita de la tierra para poder vivir. Una vez que le quitas la tierra, no tiene medios de subsistencia. Es como en la novelita esta perdón, en la obra esta de Shakespeare, El mercader de Venecia. Shylock, uno de los personajes, el judío, cuando dice, "You take my life when you do take the means wherever I live." O sea, me quitas mi vida cuando me quitas los medios con los cuales hago posible mi vida. Es lo que hace el capitalismo. Es decir, mata a las personas quitándoles sus medios de subsistencia. Cuando los campesinos en Inglaterra les quitan la tierra, es algo que ya practicaron en el Nuevo Mundo. Aquí a los originarios se les quitó sus tierras, se les despojó de sus tierras. Se destruyeron sus culturas, sus ciudades, sus templos, se destruyó sus códices, sus quipus. Por generaciones sufrieron el despojo sistemático de su humanidad. Y todo eso lo llamaron expansión civilizatoria. Y bajo el argumento de clasificación antropológica que hizo creer que
Los indios no tenían alma, por lo tanto, cualquier violencia que se ejecutase sobre los indios era culpa del indio por no querer obedecer a su superior. Y eso hasta el día de hoy sigue vigente en la mentalidad, sobre todo de los que se creen patrones, la oligarquía y la clase media empoderada que se autoconcibe como rica, como burguesa, etcétera, sigue. Eso requiere una revolución cultural que los 14 años anteriores nunca lo hicieron. Por eso decimos, el Ministerio de Culturas que teníamos en todas sus versiones parecían Ministerio de Espectáculos, pero nada más. No produjeron el acompañamiento cultural para revolucionar este tipo de prejuicios, este tipo de expectativas, este tipo de idiosincrasia y de subjetividad que estaba todavía presente incluso en el proceso de cambio. Entonces es una tarea pendiente que hay que hacer. O sea, el racismo no se lo ataca con una ley. O sea, el racismo es algo más complejo, como estoy mostrando. Es una clasificación antropológica de la humanidad que ha naturalizado las relaciones de dominación. Una vez naturalizadas las relaciones de dominación, aparece el factor conservador en la subjetividad de los individuos. Es decir, si la dominación es natural, es divina, para que me entiendan, entonces no hay nada que se pueda hacer. Hasta los izquierdistas marxistas son racistas en ese sentido, ¿no? ¿Por qué varios personajes que son gloriados en los países vecinos, que estuvieron al mando del anterior proceso, festejados por la academia, ¿no? Claxo, Flaxo, etcétera? Porque básicamente se ve, ¿no? Al blanquito, al intelectual blanquito que hasta tuvo sus episodios revolucionarios, guerrilleros, etcétera, era el redentor de los indios. O sea, como si los indios siguiesen siendo carne de cañón, como si siguiesen siendo masa amorfa, inculta, que necesita de un líder blanquito para que los saque de la ignorancia, ese tipo de cosas. Por eso que cuando se fue desencantando el proceso los 14 años anteriores, es por el vaciamiento simbólico cultural de lo que había originado la revolución democrático-cultural bajo las banderas de la descolonización, el vivir bien y el Estado plurinacional. En los últimos discursos de nuestros líderes anteriores ya no había nada de eso. ¿Por qué? Porque la izquierda eurocéntrica, marxista eurocéntrica, nunca creyó en lo que cree el indio, nunca creyó en lo que cree el pueblo. Siempre creyeron en sus universalismos eurocéntricos que provienen de Europa, después de Estados Unidos, como el modelo que debería seguir un país como el nuestro. Nunca impulsando lo más genuino que tiene nuestro país, como es lo nacional popular indígena originario. O sea, el racismo está presente ahí, bajo otras lógicas, bajo otros postulados, bajo otras prerrogativas, sigue estando presente. Por eso, el racismo se sustenta también en la ideología por antonomasia moderna, que es el eurocentrismo. Por eso la izquierda, muy bien lo decían los pueblos indígenas que se reunieron en el 2006, aquí en La Paz, cuando dijeron, la izquierda nunca tuvo identidad. La izquierda latinoamericana nunca tuvo identidad. ¿Y qué quiere decir eso? La izquierda latinoamericana sigue siendo racista. No cree en el indio como proyecto de vida. Cree que al indio hay que modernizarlo. Porque, ¿qué significa modernizarlo? No creemos en lo que ha producido el indio como cultura, como civilización, como alimentos, como medicina, como arte. No, no creemos. Simplemente para nosotros el indio es la masa que hay que hacerle renegar de su pasado, de su forma de vida y modernizarla. O sea, al estilo Europa, Estados Unidos. Ese es el fracaso de todos los episodios revolucionarios en América Latina. Entonces, queremos superar el racismo, hay que empezar en casa. Por eso siempre decimos, esto merece una autocrítica sistemática de nosotros. Por eso, esto no es un asunto de leerse un librito o de memorizarse conceptos. Uno realmente se descoloniza, supera el racismo, cuando es capaz de creer, pero de modo existencial, con todas las células de su cuerpo, en el horizonte de vida que proponen nuestros pueblos. O sea, uno nunca va a entender lo que es el vivir bien
si no produce vida comunitaria. Si no produce vida comunitaria, nunca vas a saber lo que es comunidad. Y aquel que vaya a los libritos para saber qué es comunidad está autoengañándose. Ese es el fetichismo del libro, creer que en el libro está todo. Por eso siempre digo y repito, no sé, cuando el vicepresidente alguna vez objetó, la primera vez que lo conocí, objetó comentar mi libro porque dijo, ya no leo libros, yo leo las arrugas de los abuelos. Al principio no entendí eso, pero ahora entiendo muy bien eso y ahora puedo decir, yo le leo las arrugas, porque él también está yendo a ser un ancestro, o sea, la sabiduría que poseen estos actores son dignas de ser investigadas, pero no al modo del libro, sino al modo de la vivencia, de lo que está detrás de lo dicho, del decir mismo. Por eso que estamos en un nuevo tiempo que necesita nuevo tipo de liderazgos, nuevo tipo de articuladores. Los anteriores, pese a quien le pese, ya fueron superados por la historia. Y aunque traten de modo empecinado en volver a repostularse, a querer insistir, queriendo estar a la fuerza de nuevo en la política actual, lo único que están haciendo es que la derecha tenga más argumentos para volver, porque esto requiere nuevo tipo de actores. Ya no estamos en el tiempo de los 14 años anteriores en el cual la referencia inmediata era octubre del 2003. Ahora la referencia inmediata es el golpe, la resistencia al golpe de Estado del 2019 y la recuperación democrática del 2020. Eso tiene que ser materia de estudio serio de la ciencia política, de la teoría política, de la filosofía política. De otro modo, no vamos a entender lo que ha pasado, lo que ha producido nuestro pueblo, para estar a la altura de lo que el pueblo ha producido. Y lo ha producido desde el campo otra vez. Es decir, otra vez la hegemonía, el campo, de modo merecido, ha logrado reponerla. Eso es lo que hay que entender. Por eso, algunos decíamos, parafraseando a los gauchos, dicen que Evita dijo esto, pero nosotros lo escuchamos de parte del presidente Maduro. La patria, o más bien, el otro no es el enemigo, el otro es la patria verdadera. Por eso, frente a la tesis de las dos Bolivias, nosotros decimos, no hay dos Bolivias, hay una Bolivia, solo que siempre estuvo como nación clandestina. Y como nación clandestina, se expresó como se expresó el Pacto de Unidad a la hora de la inauguración de la Asamblea Constituyente. Bolivia es un estado sin naciones y las naciones son naciones sin estado. Y el estado plurinacional pretende remediar y superar esa condición colonial. Entonces, cuando nosotros hablamos del racismo, no lo estamos haciendo en términos ni culturalistas ni moralistas, sino en sentido ontológico, como clasificación antropológica de la humanidad que ha naturalizado relaciones de dominación, que ha naturalizado la dominación misma. Y por eso merece una pormenorización mucho más compleja que lo que se hace usualmente. Por eso, de aquí en adelante, el asunto del racismo no puede describirse del mismo modo como se lo ha pretendido hacer. Requiere algo mucho más complejo, sistemático, y tiene que estar cargado de no solamente una nueva historia, también un nuevo concepto de tiempo, de historicidad, de facticidad, de temporalidad, y tiene que ser necesariamente una investigación de carácter transontológico, o sea, porque la ontología es el modo cómo se autoconcibe una totalidad de dominación. Queremos superar el racismo. El racismo también es una forma de pensar. La dominación es una forma de pensar. No podemos seguir pensando a la manera de la dominación y querer superar el racismo. Ahí nos estamos autocontradiciendo. Entonces, esto requiere, si ustedes se dan cuenta, toda una exposición que no puede agotarse en una charlita, dos, tres charlitas. Esto es algo que de modo sostenido el pueblo tiene que empezar de modo psicoanalítico, auscultarse para poder mostrarse y exponerse a sí mismo, el origen del trauma, lo que se llama la herida colonial, para poder
rendir cuentas con nuestra propia historia, para que eso ya no aparezca como trauma, sino que de aquella rabia que nos produce conocer la historia verdadera, que de ello no se traduzca en odio, sino en conocimiento y en sabiduría. Como decía el viejo Antonio, el subcomandante Marcos, deja que el poderoso tenga la fuerza y nosotros tengamos la razón, porque en la lucha toda, el poderoso nunca va a poder sacar razón de su fuerza, pero nosotros siempre vamos a poder sacar fuerza de nuestra razón. Entonces ahí lo acabaría y creo que hay otra pregunta más. Sí, sí, hermano, tenemos una pregunta que surgió en el chat y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos los ciudadanos de a pie luchar contra la subjetividad colonial que está inserta en nosotros? Muchos de nosotros no podemos descolonizarnos a partir de teorías críticas. Ni siquiera tenemos tiempo para leer un libro por el tema del trabajo. ¿Por dónde empezaríamos? Esa es la pregunta, hermano. En el taller de la descolonización, por mucho tiempo nos hicimos esa pregunta y llegamos a esta conclusión. La vía larga, en efecto, es la formación, el desmontaje epistemático del racismo como objetividad misma de la realidad. Hay un camino corto y que como hemos atravesado aquello y sabemos que resulta, porque es algo que decíamos, ¿no ve? El tránsito de un mundo a otro mundo, digamos, del mundo moderno, ya, digamos, siendo conscientes de la perversidad de un mundo que ha producido esta naturalización de las relaciones de dominación, que ha producido esta clasificación antropológica del mundo, que ha producido esta economía que solamente destruye para producir, que solamente sabe producir destruyendo todo, y que ahora está pretendiendo destruir a la humanidad y prácticamente generar un nuevo holocausto de características globales, etcétera. Por eso tratan de implantar el nuevo paradigma postindustrial, donde la inteligencia artificial, la nanotecnología, prácticamente desplace a la humanidad, que ya a los ricos no les interesa, que se llama mantener a la humanidad sobrante, le llaman. Y lo que voy a decir solo puede ser captada por gente que realmente tiene la pretensión de descolonizarse, porque la descolonización no es solo o por decirlo así, existen varias maneras de descolonización, pero en definitiva la descolonización tendría que apuntar a proponernos una nueva forma de vida. Y una nueva forma de vida también es una nueva forma de conocer, una nueva sensibilidad, una nueva racionalidad. ¿Cómo se logra esto? No es un pasaje teórico solamente. La teoría sirve, sí, pero en definitiva, como se dice en filosofía, la razón solo puede exponer en conceptos aquello que ella misma ha vivido de modo previo. ¿Sí? La razón no puede inventarse temas. La razón solo puede exponer en conceptos lo que ha experimentado en sí misma. Entonces, para generar una nueva racionalidad o un nuevo pensamiento, primero tiene que haber una nueva sensibilidad, un nuevo sentimiento, para hacer el pasaje del sentimiento al pensamiento. Porque un pensamiento que no posee un sentimiento previo es un pensamiento vacío. Y muchos, déjenme decirles, muchos decoloniales no han hecho este pasaje. Por eso su exposición de la descolonización es bien vacía, sin vida, sin materialidad, sin experiencia. Es un cambio teórico nomás el que ellos proponen. O sea, mucha gente dice, soy decolonial, pero porque ha leído libritos. Pero no ha producido la experiencia misma. No tiene la experiencia de haber producido comunidad. No tiene la experiencia de
qué sé yo, salir al campo y hablar con los ajayos, hablar con las huacas, hablar con los achachilas. Creer que, y voy a subrayar, creer que es posible entablar diálogo con la Pachamama, con la Mamacota, con el Kurmi, con el Lequeleque, con la Keulla, con el Jampato, con los mismos, con el Caracho, o sea, con el Camaque. O sea, estoy hablando del zorro, el sapo, la gaviota, las aves, etcétera. Si yo no creo que es posible que ellos también son sujetos y me pueden enseñar algo, sigo en el antropocentrismo canónico, moderno, occidental, que cree que el ser humano es el único sujeto productor de conocimiento. Y sin embargo, hoy en día, o sea, es innegable que hasta lo que refieren los empiristas, ¿no? De la observación de lo que hacen los animales, el ser humano sabe qué hacer. Entonces, ahí nomás se está admitiendo de que hay sabiduría. Los árabes le llaman el tabiat, la conciencia de la vida. Entonces, ¿cuál sería la vía corta? Para generar una nueva creencia, hay que generar en uno la predisposición a creer en algo más, en otra cosa. No es nomás descreer en este mundo, es necesario ese primer paso, pero tengo que creer en otra cosa, porque el ámbito de las creencias, el sistema de creencias, porque la creencia no es algo gratuito o fortuito en la vida de uno, o efímero, no, es fundamental. La razón misma es una creencia. ¿Qué decía Damasio en el libro Descartes Error? El error de Descartes. Porque Descartes dice, pienso luego existo, lo cual es falso. ¿Qué dice Damasio? El ego cogito, el pienso, es un sentimiento. Ahí ya como que ha deshecho completamente el argumento cartesiano. Si el pensar es un sentimiento, quiere decir que la materialidad del pensar es el sentimiento mismo. Entonces yo tengo que producir ese sentimiento, esa sensibilidad. Y para producir eso yo tengo que predisponerme a que esa nueva sensibilidad acontezca en mí. ¿Cómo se hace eso? Con las ceremonias, con los rituales. Por eso yo, hay veces, me parece curioso, ¿no? Que haya gente que hable de lo plurinacional, o incluso, ¿no? Esté en funciones oficiales, en un gobierno, en un estado plurinacional, pero no cree en la huipala, no cree en la Pachamama, no cree en el vivir bien. Es la pregunta, si no cree en eso, ¿qué está haciendo en un estado plurinacional? O sea, lo fundamental es creer en algo nuevo para que eso nuevo acontezca en mí como realidad, como objetividad, como ejemplo de vida. Pero si no creo en eso, en última instancia, no creo pues, en lo que los indios creen. Y sin embargo, estoy ahí metido dentro de un estado plurinacional que tiene como sujeto de irradiación de esa posibilidad como horizonte político el indio, o sea, el sujeto plurinacional. Hay que volver a las ceremonias, pero no volver de modo mecánico, ¿no? O sea, es la diferencia entre religión y espiritualidad. El religioso hace las cosas mecánicamente, se persina, no sabe por qué se persina, va a la iglesia los domingos simplemente porque es su costumbre, va a escuchar al cura, etcétera, pero después se arrepiente, se convierte, después sigue haciendo lo mismo todos los demás días de la semana. Igualito, ¿no? Qué sé yo puedo actar, hallar mi casa, ir a las citas, pero por costumbre, por hábito. Ese es el religioso. El espiritual es el que sabe por qué hace lo que hace. Y lo hace con intención. Es decir, genera una intencionalidad, pone conciencia al asunto. Y ahí empieza a descubrir el contenido mismo de lo que es ceremonia, de lo que es ritual. Por eso empieza a vivir su vida no de modo cotidiano, sino su propia vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque se ha vuelto recipiente de algo que lo trasciende. Se ha aperturado a lo nuevo de la vida. Y eso nuevo de la vida empieza a transmitirle conocimiento.
Y hasta en los sueños empieza a soñar cosas nuevas. Y esto ya merece la instancia metódica que puede brindarnos la filosofía, por ejemplo. Pero no la filosofía eurocéntrica, ahí también hay que generar un nuevo tipo de racionalidad. Entonces, hay que volver a las ceremonias, hay que volver a los rituales, pero de modo consciente, no hacerlos por hacer, sino generar en mí la predisposición de que ese evento sea acontecimiento, como experiencia en mi propia subjetividad. Eso nosotros lo concebimos desde la biohermenéutica. La biohermenéutica quiere decir, en última instancia, no es solamente el cerebro el que piensa o el que tiene conciencia. La célula es la primera entidad consciente de nuestra propia corporalidad. Y cuando la célula recepciona una nueva información, un nuevo componente energético, y la célula se abre a aquello, porque yo he generado la predisposición en toda esta entidad para recibir, recepcionar esa nueva idea ingresa como idea, pero cuando es recepcionada en mi propia corporalidad y en mi propia subjetividad, se vuelve concepto. Es decir, se vuelve contenido de aquello que previamente es una idea nada más. Porque ¿qué es un concepto? Cuando yo expreso palabras, pero cuando yo explico el contenido de una palabra, ese contenido es un concepto. Es decir, el grado de conciencia adquirida el grado de conciencia adquirido sobre algo. ¿No? Cuando me dicen, esto es una mesa, y me preguntan, ¿qué es una mesa? Yo expongo lo que es una mesa. Eso que he expuesto es el contenido de la palabra mesa. Ese contenido es el concepto. Es decir, es el conocimiento que he producido para definir algo llamado mesa. Ese conocimiento es algo que me transforma, porque cualquier conocimiento me está transformando a mí mismo. Imagínense, si me preguntasen, ya no qué es la mesa, sino qué es tu realidad. Entonces, cuando yo puedo exponer lo que es mi realidad, ese es el conocimiento que he producido y que ha encarnado en mí y por lo tanto sale como exposición coherente, como exposición consecuente con aquello que ya ha acontecido en mí. Entonces, cuando está clarificado acá adentro, la clarificación afuera ya sucede. Entonces, ¿cuál es la vía corta? Somos pueblos ceremoniales, rituales. Tenemos que volver a eso. Tenemos que recuperar la humanidad perdida. Tenemos que recuperar esta espiritualidad que es tan fulgurante, tan, ¿qué se dice esto? Tan en el ambiente, tan comprometedora, tan seductora, que está presente ahí cuando me doy cuenta la magnitud de aquello que posee nuestro mundo de la vida como comunidad de vida. Y eso se me despierta, se me abre, se me expone en la ceremonia, en el ritual. Pero como dicen los místicos, ¿no? Solo vemos el 1% de la realidad. El 99% no está oculto, sino que no tenemos ojos para ver eso. Cuando abrimos nuestros ojos, porque abrimos nuestra mente también, nuestro corazón, nuestro akechuima, entonces ese 99% empieza a, como quien dice, florecer ante nosotros, porque ya hemos generado la predisposición de aquel. Entonces, solo así se cambia. No se cambia leyendo libros. La gente, el fetichismo del libro le hace creer a uno que no, que tiene que haber un libro que me explique esto. Y mucha gente dice, ¿no? La típica subjetividad moderna que siempre lo increpa a uno, dice, ¿no? No, explícame hasta que yo entienda. ¿Cómo voy a explicar a alguien hasta que entienda si no quiere entender? Y segundo, si me convences, me sumo al vivir bien. ¿Qué me está diciendo? Que solamente él atiende a sus intereses. Entonces, si lo que yo le digo no le conviene a sus intereses, no le convenzo, tampoco se va a sumar. Entonces, estoy perdiendo el tiempo. Por eso, a los estudiantes de acá, de la escuela, les digo, generen comunidades de argumentación entre ustedes. No traten de convencer a los demás. Ustedes mismos van a generar masa crítica que va a emitir una cierta frecuencia energética
que va a hacer que los demás empiecen a abrir sus mentes. No pierdan el tiempo ahorita, más bien ustedes fórmense. Porque, a ver, ¿de qué sirve darle perlas a los chanchos? Los chanchos no saben qué hacer con las perlas. Las perlas guárdense para aquellos que saben lo que es tener una perla y cuidarla, guardarla. Lo mismo pasa con el conocimiento. Entonces, si me preguntan, ¿cómo yo que no leo libros, etcétera? O sea, aquí la cuestión no es que todos sean filósofos. La cuestión es que todos cambiemos y cambiamos en comunidad. Y hay que volver a las ceremonias, hay que volver a los rituales, hay que volver a la vida espiritual porque es una parte sustancial del ser humano. Primero se genera la sensibilidad, una nueva sensibilidad, un nuevo sentimiento para que aquello se haga pensamiento. Desde ahí se puede empezar este camino interpelante de la descolonización. Bueno, hermano, un gusto, no agradecerte por empezar por todas las respuestas, por toda la sabiduría que nos has brindado en esta conferencia. Agradecer también a todos los compañeros, hermanos de los 9 departamentos que nos están siguiendo por el Facebook Live y por la plataforma virtual en este espacio de reflexión y de reflexión y diálogo, ¿no? Con los compañeros que están dentro de la escuela. Tenemos una preguntita, hermano, de Yapa. Te la voy a leer textualmente. Dice, algunos intelectuales de las oligarquías dicen que en Bolivia no hay racismo y se amparan en que en nuestro país, entre propios indígenas, se dicen indios de puntos suspensivos, ¿no? ¿Cómo entendemos este escenario? Dice el hermano. Otra vez volvemos al asunto. El racismo no es una mera discriminación. El racismo es estructural. Por eso no hay racismo invertido. Cuando decimos el racismo es estructural, queremos decir el racismo está tanto en la objetividad de la realidad como en la subjetividad de los individuos. El racismo, por ejemplo, está presente en una cajera que nos atiende de acuerdo a nuestra apariencia en el banco, por ejemplo. También está en el trato que recibimos en el cuartel, en la policía, en las instancias gubernamentales. También está en el trato entre jerarquías, dentro incluso del propio Estado, del gobierno, etcétera. Es decir, confundir el racismo con una mera discriminación lleva a este tipo de equívocos y confusiones, cuando en el fondo el racismo, decíamos también, es el núcleo ético, mítico del mundo moderno. Es decir, porque toda forma de vida requiere una ética previa, aunque sea lo menos ético que puede haber, pero necesita una ética previa. Y esa ética, por ejemplo, está expuesta ya antes de la economía política por Bernard de Mandeville y por Jeremy Bentham. Ellos son la secularización y la formalización de una idea sumamente negativa del ser humano. La modernidad ha producido una antropología sumamente negativa, un humanismo sumamente deshumanizante del ser humano para que aparezcamos ante el capital como seres despreciables, como seres explotables. Es decir, si viviésemos en un mundo, imagínense, donde los preceptos cristianos, por poner un ejemplo, de que cada uno está hecho imagen y semejanza de Dios, ¿ustedes creen que sería posible la explotación? No, sería imposible. O sea, necesitó la modernidad devaluarnos a objeto a disposición, y eso lo hizo primero con los indios del Nuevo Mundo, después con los afros, a los cuales pigmentó de modo negativo con el concepto negro, nigger en inglés. Después le sucede a los chinos, los amarillos. Si se dan cuenta, o sea, el racismo es algo anterior como clasificación antropológica que establece un mundo valórico que está por debajo hasta de la División Internacional del Trabajo.
Es decir, el racismo es previo al capitalismo. El racismo es lo que le da contenido racial al capitalismo. El capitalismo también es racista en el sentido de que es la expresión económica de una clasificación antropológica que está en el fondo de la División Internacional del Trabajo. Y esto muchos marxistas no lo han visto. Y confunden la categoría clase como si fuese la fundante, cuando detrás de la categoría clase, que pertenece a la clasificación social además, no se dan cuenta que hay una previa clasificación racial o racializada el asunto. Entonces, cuando no se entiende esto, se cae en ese tipo de exabruptos que muchos intelectuales incurren porque no saben, pues no conocen. Heidegger decía una vez, ¿no? O sea, para que también tengan en cuenta, los descolonizadores no somos pues nihilistas como los modernos, eurocéntricos, ¿no? No negamos ni siquiera al pensamiento moderno de modo absoluto. O sea, hay gente interesante, sí, hay que dialogar con ella, no copiarla, ni, ¿qué se llama? Ni calcarla, no, hay que dialogar, o sea, hay que aprender cosas, pero para siempre rebatir, dialogar, para que eso lo sumemos a los argumentos nuestros, ¿no? Por ejemplo, Heidegger, al cual yo le hago serias críticas, pero dice algo que es cierto, ¿no? Cuando dice, los científicos, y yo voy a decir aquí, los analistas, los cientistas sociales, no saben lo que hacen, aunque lo que hacen lo hagan muy bien. O sea, todo lo que aquí produce la Universidad Boliviana, desde la UMSA, las privadas, incluso hasta la UPEA, ahí se han metido gente de la UMSA que va a enseñar teorías del siglo XIX que ya no tienen nada que ver con el siglo XXI. ¿Qué es lo que producen? Lo máximo que producen son analistas. Y un analista, o el análisis, es el inicio apenas de todo el camino de la ciencia. O sea, el análisis no es ciencia todavía. Así que, señores de ciencias políticas, si ustedes son analistas y se dicen analistas, no saben lo que están hablando porque el análisis es el inicio recién del camino de la ciencia. O sea, en vano están con sus titulitos de licenciado en ciencias políticas, por ejemplo, ¿no? O en ciencias económicas. O sea, por eso les digo, o sea, los cientistas no saben lo que hacen, aunque lo hagan muy bien, aunque cumplan las formalidades del caso, aunque escriban sus libritos, que se llama con este tipo de requerimientos formales que ponen las academias para que sus libros sean indexados, aunque hagan todo eso, no tiene sentido lo que están produciendo como conocimiento, porque en definitiva no es conocimiento. Están comentando autores, están comentando teorías, eso no más están haciendo de sucursaleros, como dice Dussel, ¿no? O sea, nunca ejercen pensamiento propio y por eso dicen las barbaridades que dicen. Entonces, de nuevo, recalcando, o sea, el racismo no es una mera discriminación, es más, se podría decir que es el núcleo de todas las discriminaciones que aparecen en el mundo moderno de modo mucho más perverso y nefasto. Si los que luchan contra la discriminación en todos sus ámbitos quieren encontrar el núcleo de por qué aquello es tan nefasto y perverso, estudien el racismo, pero de modo ontológico para entender por qué las discriminaciones en el mundo moderno se han vuelto tan, pero tan perversas. Bueno, gracias hermano y gracias a todos los compañeros que nos están viendo en los 9 departamentos de la Escuela de Formación Integral de Líderes para la Cultura de la Vida. Con esto ya nos estamos despidiendo, hermano, y invitarlos, ¿no?, a los compañeros para la próxima sesión presencial que vamos a tener desde la siguiente semana. Eso bajo el cronograma que iremos mandando en los grupos que tenemos. Gracias, hermano, y un hayaya a todos los hermanos y hermanas que nos han visto en esta ocasión. Hayaya. Hasta luego.